Hola, amigo. Hoy hablamos sobre la forma más rápida de aprender un idioma. No existe magia. No existe un método secreto. Tú puedes aprender solo. Tú puedes aprender rápido. Pero rápido no significa un día. Rápido no significa una semana. Rápido no significa un mes. El progreso real necesita paciencia. El progreso real necesita constancia. Tú puedes estudiar cada día. Tú puedes estudiar cada semana. Si estudias poco, el progreso es lento. Si estudias mucho, el progreso es más rápido. Pero siempre necesita tiempo. Siempre necesita esfuerzo. Cuando una persona aprende un idioma parecido, el camino es más corto. Por ejemplo, una persona que habla inglés puede aprender español más rápido. Los dos idiomas tienen muchas palabras similares. Los dos idiomas tienen muchas estructuras parecidas. Para esa persona, 6 meses es el mínimo. En 6 meses puede hablar con frases simples. En 6 meses puede entender conversaciones fáciles. En 6 meses puede leer textos básicos. Pero 6 meses no es fluidez completa. 6 meses es solo un inicio. Para hablar con seguridad necesitas más tiempo. Para entender todas las situaciones necesitas más práctica. 6 meses es el mínimo para idiomas cercanos. Es un camino posible, pero no instantáneo. Cuando una persona aprende un idioma muy diferente, el camino es más largo. Por ejemplo, una persona que habla inglés y aprende japonés necesita más tiempo. El alfabeto es diferente. La gramática es diferente. Las palabras son muy diferentes. Para esa persona, 2 años es el mínimo. 2 años con estudio constante. 2 años con práctica diaria. 2 años para comunicarse con naturalidad en muchas situaciones. 2 años parecen mucho. Pero 2 años pasan rápido. 2 años con disciplina pueden cambiar tu vida. Después de 2 años puedes viajar. Después de 2 años puedes trabajar. Después de 2 años puedes hacer amigos en otro idioma. El tiempo vale la pena. La clave es entender la realidad. La realidad es que todos pueden aprender. La realidad es que todos necesitan tiempo. Nadie aprende perfecto en un mes. Nadie aprende perfecto sin esfuerzo. Cada persona tiene su ritmo. Cada persona tiene su camino. Fluidez no es perfección. Fluidez no es hablar sin errores. Fluidez es comunicar ideas. Fluidez es expresar pensamientos. Fluidez es entender a otros. Fluidez es hablar con naturalidad en muchas situaciones. Fluidez es conversar sin miedo.
Imagina que estás en una cafetería. Tú pides un café en el idioma nuevo. El camarero te entiende. Tú entiendes el precio. Tú hablas sin traducir en tu mente. Eso es fluidez. Imagina que un amigo te llama. Él habla rápido. Tú entiendes la mayoría. Tú respondes con frases simples pero claras. Tú no buscas cada palabra en un diccionario. Eso es fluidez. Fluidez no significa saber todo. Fluidez no significa ser perfecto. Fluidez significa usar el idioma en la vida real. Fluidez significa vivir el idioma en contextos naturales. Muchas personas buscan velocidad. Muchas personas buscan un truco. Pero el truco es simple, el tiempo. Cada minuto de práctica es importante. Cada día de estudio es un paso. Cada semana de esfuerzo es una victoria. Al inicio los resultados son pequeños. Tú aprendes 10 palabras. Tú entiendes una canción. Tú puedes saludar a alguien. Pero después de meses, los resultados son grandes. Tú puedes leer un libro. Tú puedes mirar una serie. Tú puedes hablar con confianza. La constancia es más fuerte que la velocidad. Un poco cada día es mejor que mucho en un día y nada en una semana. El progreso llega con pasos pequeños. El progreso llega con disciplina. El progreso llega con paciencia. Cuando sabes la realidad, tú no te frustras. Tú no te comparas con otros. Tú entiendes que el camino es largo pero posible. Tú disfrutas cada avance. Tú valoras cada palabra nueva. Tú celebras cada conversación. El idioma no es un examen. El idioma es una herramienta. Es una llave para abrir puertas. Es una ventana para mirar otras culturas. Es un puente para conectar con otras personas. Por eso acepta la verdad. Acepta que toma tiempo. Acepta que no es instantáneo. Acepta que la fluidez llega con práctica. Cuando aceptas la realidad, tu mente es libre. Tú disfrutas el proceso. Tú no sufres con expectativas falsas. Aprender un idioma es una aventura. Una aventura con retos y alegrías. Una aventura con esfuerzo y recompensas. Una aventura que transforma tu vida. Y todo comienza con un paso. Ese paso es aceptar la realidad del tiempo. Hoy quiero hablar de las 3 etapas del aprendizaje de idiomas. Cada estudiante pasa por estas etapas. No importa si estudias solo. No importa si estudias en una escuela. Las etapas siempre existen. La primera etapa es la etapa de principiante.
La segunda etapa es la etapa intermedia. La tercera etapa es la etapa avanzada. Cada etapa tiene un objetivo. Cada etapa tiene un método especial. Cada etapa necesita práctica y paciencia. Ahora vamos a hablar de la primera etapa, la etapa de principiante. La etapa de principiante es el inicio. Es el momento cuando todo es nuevo. Es el momento cuando no entiendes casi nada. Es el momento cuando hablas poco. Pero es también el momento más emocionante. Es el momento cuando entras en un mundo nuevo. Todo suena diferente. Todo parece extraño. Pero poco a poco las cosas cambian. Cada día entiendes más. Cada día sabes más palabras. Cada día tu confianza crece. El objetivo de esta etapa es muy simple. El objetivo es manejar lo básico. El objetivo es formar frases simples. El objetivo es entender frases simples. No necesitas hablar perfecto. No necesitas entender todo. Solo necesitas empezar a comunicar. Comunicar con frases pequeñas. Comunicar con palabras básicas. Comunicar con expresiones fáciles. Eso es suficiente en esta etapa. Para aprender lo básico, necesitas una guía. Una guía estructurada es muy importante. Puede ser un libro con audio. Puede ser una página web educativa. Puede ser un canal en YouTube. Lo importante es que el material tenga estructura. Lo importante es que el material sea claro. Lo importante es que el material muestre el idioma paso a paso. Muchas personas usan aplicaciones lentas. Muchas personas usan juegos de vocabulario. Pero eso no es suficiente. Una aplicación como Duolingo puede ser divertida. Pero no te da velocidad. No te da estructura real. No te ayuda a hablar de verdad. Por eso necesitas un recurso fuerte. Un recurso que combine texto y sonido. Un recurso que muestre ejemplos de uso. En la etapa de principiante lo más importante es escuchar y hablar. No debes enfocarte solo en leer. No debes enfocarte solo en escribir. Escuchar es vital. Escuchar te da el ritmo del idioma. Escuchar te da la música de las palabras. Hablar es vital también. Hablar te da confianza. Hablar entrena tu boca. Hablar entrena tu mente. Si solo lees, tu progreso es lento. Si solo memorizas, tu progreso es limitado. La clave es escuchar y hablar desde el inicio. No te preocupes por la pronunciación perfecta. Nadie habla perfecto al inicio. Nadie suena como un nativo el primer día. Lo importante es empezar.
Lo importante es atreverte. Con el tiempo, tu pronunciación mejora. Con el tiempo, tu acento se reduce. Con el tiempo, tu boca aprende los sonidos. Pero si esperas la perfección, nunca hablarás. Si tienes miedo al error, nunca abrirás la boca. Es mejor hablar con errores que no hablar. En esta etapa, necesitas vocabulario básico. Palabras útiles. Expresiones comunes. Frases de todos los días. Por eso debes escribir notas. Pero no escribas a mano. Escribir a mano es lento. Escribir a mano consume tiempo. Es mejor escribir en computadora. Es mejor escribir en el teléfono. Es más práctico. Es más eficiente. Además, debes instalar un teclado en el idioma nuevo. Así practicas mientras escribes. Así aprendes las tildes. Así aprendes los signos. Así te acostumbras a escribir de forma natural. Haz notas de palabras que usas en la vida real. Haz notas de frases que escuchas muchas veces. Haz notas de expresiones que sirven en muchos contextos. No intentes escribir todo. No intentes guardar cada palabra. Eso no es práctico. Enfócate en lo que es útil para ti. Enfócate en lo que aparece muchas veces. En la etapa de principiante, la rutina diaria es muy importante. Debes estudiar cada día. No importa si es mucho. No importa si es poco. Lo importante es la constancia. Un día sin práctica es un paso atrás. Un día con práctica es un paso adelante. Lo ideal es 1 hora diaria. 1 hora es suficiente para avanzar. 1 hora con concentración es mejor que 3 horas sin enfoque. 1 hora diaria crea un hábito. 1 hora diaria forma disciplina. 1 hora diaria produce resultados visibles en poco tiempo. Tu rutina puede ser simple. Puedes escuchar un audio 20 minutos. Puedes repetir frases 20 minutos. Puedes escribir notas 20 minutos. Eso ya es 1 hora. Eso ya es práctica real. Puedes dividir la hora en partes. Puedes estudiar 30 minutos en la mañana. Puedes estudiar 30 minutos en la tarde. Lo importante es sumar 60 minutos cada día. Con 1 hora diaria, en 6 meses verás progreso. Con 1 hora diaria, en 6 meses hablarás frases básicas. Con 1 hora diaria, en 6 meses tendrás confianza en lo esencial. Al inicio todo parece difícil. El idioma parece una montaña. Las palabras parecen imposibles. Pero no te preocupes. Todo mejora con la práctica. Todo mejora con el tiempo.
Cada día es un paso. Cada semana es una victoria. Cada mes es un cambio. Lo importante es seguir. Lo importante es no rendirse. Cuando estudias como principiante, usa la repetición. Repite las frases que escuchas. Repite las palabras que aprendes. La repetición entrena tu memoria. La repetición entrena tu boca. La repetición crea seguridad. No te canses de repetir. No pienses que repetir es aburrido. Repetir es el camino a la fluidez. Cada vez que repites, el idioma entra más profundo en tu mente. Cada vez que repites, tu confianza aumenta. También debes usar ejemplos reales. Escucha diálogos sencillos. Escucha conversaciones cotidianas. No escuches noticias largas. No escuches discursos complicados. Eso no es para principiantes. Eso solo causa frustración. Mejor escucha saludos. Mejor escucha frases en un café. Mejor escucha preguntas simples. Así tu oído se entrena poco a poco. Así tu cerebro se adapta al nuevo idioma. No olvides practicar en voz alta. Muchas personas estudian en silencio. Muchas personas solo leen en la mente. Eso no es suficiente. Hablar en voz alta es necesario. Hablar en voz alta entrena tus músculos. Hablar en voz alta crea memoria física. Hablar en voz alta rompe la timidez. Hablar en voz alta simula la vida real. Cuando hablas solo, entrenas. Cuando hablas con otro, practicas. Al inicio puedes hablar contigo mismo. Puedes describir tu casa. Puedes decir lo que haces en el día. Puedes nombrar las cosas que ves. Eso es práctica real. Eso es uso del idioma. No importa si hablas solo. No importa si nadie te escucha. Lo importante es que tu boca trabaja. Lo importante es que tu mente trabaja. La etapa de principiante es corta si eres constante. Con disciplina, pronto llegarás al nivel intermedio. Pero si no eres constante, la etapa dura años. Muchas personas nunca salen de esta etapa. Muchas personas aprenden un poco y paran. Muchas personas repiten el inicio una y otra vez. No seas así. No pares. No repitas siempre lo mismo. Sigue adelante. Sigue avanzando. Recuerda que cada día cuenta. Recuerda que cada palabra suma. Recuerda que cada frase abre una puerta. Con paciencia, la etapa de principiante se convierte en tu base. Es la raíz de todo tu progreso. Sin esta etapa, no hay futuro.
Sin esta etapa, no hay fluidez. Por eso debes respetar este tiempo. Por eso debes valorar cada minuto de práctica. Un ejemplo claro es aprender frases de supervivencia. Frases como hola, ¿cómo estás?, gracias y por favor. Son frases pequeñas. Son frases fáciles. Pero son frases útiles. Con esas frases puedes comunicarte en situaciones reales. Otro ejemplo es aprender a pedir comida. Puedes aprender a decir, quiero un café. Puedes aprender a decir, quiero una hamburguesa. Eso es básico. Eso es real. Eso es útil. No necesitas frases largas para empezar. Otro consejo es escuchar canciones simples. Canciones con letras fáciles. Canciones con frases repetidas. Al inicio no entiendes todo. Al inicio solo entiendes una palabra. Pero con el tiempo entiendes más. Una canción se convierte en un maestro. Una canción repite las mismas frases muchas veces. Tu oído aprende sin esfuerzo. Tu mente memoriza sin dolor. Puedes también ver series para niños. Series con lenguaje básico. Series con frases cortas. Los niños aprenden con repeticiones. Tú también puedes aprender así. Una caricatura puede ser una clase. Una caricatura puede ser tu guía. No necesitas películas complicadas al inicio. Necesitas diálogos simples. En la etapa de principiante también es bueno usar tarjetas digitales. Tarjetas con palabras básicas. Tarjetas con frases útiles. No necesitas 1000 palabras. Solo necesitas 100 palabras muy usadas. Con 100 palabras puedes decir muchas cosas. Con 100 palabras puedes empezar a comunicar. La clave no es la cantidad. La clave es la utilidad. Otro ejercicio simple es leer letreros en la calle. Leer menús de restaurantes. Leer carteles pequeños. Son textos reales. Son textos fáciles. Son textos que te rodean. Cada palabra que lees es práctica. Cada frase que entiendes es progreso. En resumen, la etapa de principiante es práctica básica. Escuchar mucho. Hablar un poco cada día. Escribir notas útiles. Usar frases comunes. Repetir con constancia. Hacer 1 hora diaria. Ser paciente. No buscar perfección. No buscar velocidad. Solo dar un paso cada día. Después de la etapa de principiante viene la etapa intermedia. En esta etapa ya sabes un poco. En esta etapa puedes hablar con frases simples.
En esta etapa entiendes ideas básicas. Pero todavía no tienes fluidez completa. Todavía cometes errores. Todavía te falta vocabulario. Todavía te cuesta entender a nativos cuando hablan rápido. La etapa intermedia es muy importante. Es el puente entre lo básico y lo avanzado. En esta etapa construyes tu fuerza. En esta etapa entrenas tu oído. En esta etapa entrenas tu boca. En esta etapa tu confianza empieza a crecer. El método más fuerte en esta etapa se llama la técnica de caminar. La técnica de caminar es muy simple. Escuchas mientras caminas. Escuchas materiales naturales. Escuchas con auriculares. Escuchas mientras tu cuerpo se mueve. Caminar y escuchar juntos ayudan a tu memoria. Ayudan a tu concentración. Ayudan a tu aprendizaje. El primer paso de esta técnica es elegir material correcto. El material debe ser natural. El material debe ser conversación real. Puedes usar podcast. Puedes usar vídeos de YouTube. Puedes usar grabaciones de charlas simples. No uses audiolibros. No uses noticias largas. No uses discursos formales. Esos son muy complicados. Esos no suenan como la vida real. Lo mejor es escuchar diálogos comunes. Lo mejor es escuchar charlas cotidianas. El segundo paso es escuchar mientras caminas. Sales a la calle. Pones tus auriculares. Caminas despacio. Escuchas con calma. No necesitas forzar tu atención. Solo caminas y escuchas. Tu cuerpo está relajado. Tu mente está tranquila. Eso abre la memoria. Eso permite que el idioma entre sin dolor. Es como meditar. Es como respirar. Es como dejar que las palabras entren en tu mente. El tercer paso es repetir frases. No todas las frases. Solo frases cortas. Solo frases que entiendes. Repites lo que escuchas. Repites con la misma pronunciación. Repites con la misma entonación. Al inicio entiendes poco. Tal vez entiendes solo 10%. Eso está bien. Eso es suficiente. No necesitas entender todo. Solo necesitas atrapar algo. Cada vez que repites, aprendes más. Cada vez que repites, tu boca aprende a sonar natural. Al inicio repites pocas frases. Pero poco a poco repites más. Poco a poco entiendes más. Poco a poco sientes más seguridad. No importa si al inicio entiendes casi nada.
No importa si solo entiendes una palabra. El secreto es escuchar mucho. El secreto es repetir lo que sí entiendes. Con el tiempo entiendes 20%. Con el tiempo entiendes 50%. Con el tiempo entiendes la mayoría. Después puedes buscar palabras. Palabras que aparecen muchas veces. Palabras que se repiten en el audio. Palabras que no entiendes. No busques cada palabra. No pauses a cada segundo. Eso mata la práctica. Eso corta el ritmo. Solo busca lo que aparece muchas veces. Solo busca lo que es útil. Para eso puedes usar Google Translate. Es rápido. Es simple. Es práctico. Haz una lista con esas palabras. Escribe su significado. Guárdalas en tu teléfono. Míralas de vez en cuando. Y más tarde revisa la lista con un nativo. Pregunta si usas la palabra bien. Pregunta si la frase es natural. Un nativo puede corregir lo que no es correcto. Esta técnica es poderosa porque usa el estado relajado. Cuando caminas no estás tenso. Tu mente no está bloqueada. Tu cuerpo se mueve y tu cerebro está abierto. En ese estado aprendes sin dolor. Aprendes como un niño. No fuerzas la memoria. Solo absorbes el idioma. Otra cosa importante en la etapa intermedia es aceptar los errores. Los errores son parte del camino. Los errores son maestros. Cada error te enseña. Cada error te muestra un límite. Cada error abre una oportunidad. No tengas miedo a los errores. Habla aunque te equivoques. Es mejor equivocarse y aprender que callar y no avanzar. En la etapa intermedia, también debes practicar escribir. No textos largos. No ensayos. Solo frases simples. Solo notas cortas. Puedes escribir un diario. Un diario con frases pequeñas. Puedes escribir lo que hiciste en el día. Puedes escribir lo que vas a hacer mañana. Eso entrena tu mente. Eso organiza tu vocabulario. Eso te obliga a producir. Leer también es útil en este nivel. Pero no leas libros difíciles. No leas literatura complicada. Empieza con textos fáciles. Empieza con artículos cortos. Empieza con diálogos de estudiantes. Empieza con historietas. Leer debe ser claro. Leer debe ser posible. Si lees algo y entiendes 50%, está bien. Ese es el nivel correcto.
No busques entender todo. Solo busca entender lo esencial. En la etapa intermedia es normal sentir frustración. Es normal sentir un muro. Al inicio aprendes rápido. Al inicio cada día es un descubrimiento. Pero en el nivel intermedio, el progreso parece lento. Parece que no avanzas. Parece que siempre cometes los mismos errores. Esto se llama la meseta. Todos los estudiantes pasan por la meseta. Es como un desierto. Es como un camino largo y plano. Pero si sigues, el desierto termina. Si sigues, llegas al nivel avanzado. Un consejo es medir tu progreso con ejemplos reales. Recuerda tu inicio. Recuerda cuando no entendías nada. Ahora entiendes diálogos básicos. Ahora puedes hablar en frases. Ahora puedes ver una serie con subtítulos. Eso ya es progreso. No ignores esos logros. No pienses que es poco. Cada paso cuenta. Otra práctica en este nivel es hablar contigo mismo. Igual que en la etapa de principiante. Pero ahora puedes usar frases más largas. Ahora puedes inventar conversaciones. Ahora puedes imaginar un diálogo. Puedes imaginar que hablas con un amigo. Puedes imaginar que hablas en un café. Puedes imaginar que compras algo en una tienda. Esto es práctica real. Esto prepara tu mente para conversaciones reales. También puedes usar grabaciones. Grabas tu voz. Dices frases. Dices historias simples. Después escuchas tu grabación. Te comparas con el audio original. Escuchas tus errores. Escuchas tu progreso. Esto es un espejo. Esto te muestra tu realidad. La etapa intermedia dura tiempo. No se termina en semanas. No se termina en meses. Pero cada día en este nivel construye tu base. Cada día en este nivel te acerca a la fluidez. Cada día en este nivel fortalece tu confianza. La clave es no rendirse en la meseta. La clave es seguir con la técnica de caminar. La clave es seguir con repeticiones. La clave es seguir con escritura simple. La clave es seguir con lectura fácil. Así avanzas. Así creces. Así llegas al nivel avanzado. Ya hablamos de la etapa de principiante. Ya hablamos de la etapa intermedia. Ahora hablamos de la etapa avanzada. Esta es la última etapa. Esta etapa es la más alta. Esta etapa se parece a la cima de una montaña. Al inicio de la montaña caminas rápido.
En el medio de la montaña subes lento. En la cima subes con esfuerzo. Pero la vista en la cima es muy hermosa. La cima es la fluidez real. En esta etapa ya puedes mucho. Ya puedes hablar en conversaciones normales. Ya puedes leer textos largos. Ya puedes escribir párrafos completos. Ya puedes mirar películas sin subtítulos. Ya puedes seguir podcast. Ya puedes comunicarte con confianza. Pero todavía falta algo. Todavía no suenas como un nativo. Todavía piensas en tu idioma primero. Todavía te falta naturalidad. La etapa avanzada tiene un objetivo claro. El objetivo es sonar natural. El objetivo es pensar en el idioma. El objetivo es vivir en el idioma. No solo estudias reglas. No solo memorizas frases. Ahora respiras el idioma. Ahora el idioma es parte de ti. En esta etapa debes practicar todos los días. No puedes parar. Si paras, olvidas. Si sigues, creces. La práctica ahora debe ser activa. Debes usar el idioma en situaciones reales. Debes hablar con nativos. Debes escribir mensajes reales. Debes leer libros completos. Debes escuchar materiales auténticos. Una técnica muy buena en este nivel es el shadowing. Shadowing significa repetir al mismo tiempo que escuchas. Tú escuchas un audio natural. Puede ser un podcast. Puede ser una entrevista. Puede ser una película. Y repites las palabras al mismo tiempo. No esperas. No pausas. Solo imitas el sonido. El shadowing es muy difícil al inicio. Te equivocas mucho. Te trabas. Pierdes palabras. Pero con práctica mejoras. Tu boca aprende los sonidos. Tu oído aprende los ritmos. Tu pronunciación se hace más natural. Tu voz se acerca a la voz de un nativo. El shadowing es como ejercicio físico. Entrena tu boca como un músculo. Otra técnica es hablar de temas complejos. Ya no hablas solo de tu día. Ya no hablas solo de tus planes. Ahora hablas de política. Ahora hablas de ciencia. Ahora hablas de cultura. Estos temas te empujan. Estos temas te dan palabras nuevas. Estos temas te obligan a pensar más profundo. Para practicar puedes usar diarios largos. Escribes cada día. Escribes sobre tus opiniones. Escribes sobre tus ideas. Escribes sobre tus sueños.
Escribes sobre problemas del mundo. No escribes frases cortas. Escribes párrafos. Esto te entrena a organizar tu pensamiento. Esto te enseña a usar conectores. Leer también cambia en la etapa avanzada. Ya no lees diálogos simples. Ahora lees novelas completas. Ahora lees periódicos reales. Ahora lees ensayos. Al inicio es difícil. Al inicio lees lento. Pero con práctica lees más rápido. Con cada página aprendes nuevas palabras. Con cada página aprendes estructuras largas. Escuchar también cambia. Ya no escuchas solo diálogos fáciles. Ahora escuchas conferencias. Ahora escuchas debates. Ahora escuchas programas de radio. Esto entrena tu oído. Esto te enseña vocabulario formal. Esto te prepara para contextos profesionales. En esta etapa debes pensar en el idioma. Piensa en el idioma durante tu día. Describe lo que ves. Describe lo que haces. Haz planes en tu mente. Haz reflexiones en tu mente. Poco a poco el idioma entra en tu pensamiento. Poco a poco el idioma se vuelve tu voz. También puedes usar el idioma para aprender otras cosas. Puedes aprender historia en el idioma. Puedes aprender cocina en el idioma. Puedes aprender ciencia en el idioma. De esta forma no solo estudias el idioma. De esta forma vives en el idioma. En la etapa avanzada es importante recibir corrección. Un nativo puede corregir tu acento. Un nativo puede corregir tu gramática. Un nativo puede mostrarte frases naturales. Puedes buscar un grupo de conversación. La retroalimentación es clave. Sin ella los errores se quedan. Con ella los errores desaparecen. También debes aprender expresiones culturales. Estas expresiones son muy importantes. Estas expresiones hacen que suenes natural. Por ejemplo, en español se dice estar en las nubes. Esto significa estar distraído. Otro ejemplo, se dice costar un ojo de la cara. Esto significa muy caro. Si usas estas frases, suenas más natural. Otra práctica es grabarte. Habla sobre un tema. Graba tu voz. Luego escucha. Compara tu acento con un nativo. Escucha los sonidos diferentes. Imita esos sonidos. Así mejoras tu pronunciación. Así mejoras tu ritmo. Así mejoras tu confianza. El progreso en esta etapa es lento. No ves progreso rápido. No ves progreso cada día.
Pero si ves progreso cada año. Es como correr una maratón. Cada día corres un poco. Cada día entrenas. Y un día, sin darte cuenta, ya corres fácil. Un día, sin darte cuenta, ya hablas fácil. En la etapa avanzada puedes sentir cansancio. Puedes sentir que falta mucho. Pero debes mirar atrás. Debes ver tu camino. Al inicio eras principiante. Después fuiste intermedio. Ahora eres avanzado. Ya puedes mucho. Ya estás muy alto. Eso es una victoria. El secreto más grande en esta etapa es disfrutar el idioma. No estudies solo por obligación. No estudies solo por meta. Disfruta el idioma. Escucha música en el idioma. Mira películas en el idioma. Lee novelas en el idioma. Habla con amigos en el idioma. Ríe en el idioma. Vive en el idioma. Cuando disfrutas el idioma entra solo. Cuando disfrutas no sientes esfuerzo. Cuando disfrutas el idioma se vuelve parte de ti. Ese es el camino a la fluidez. Ese es el camino a la cima. Ese es el camino al éxito. La etapa avanzada no es el final. La etapa avanzada es un proceso sin fin. Siempre puedes aprender más. Siempre puedes mejorar. Siempre puedes conocer nuevas palabras. Siempre puedes conocer nuevas expresiones. Siempre puedes crecer. Un idioma es como un río. El río nunca se detiene. El agua siempre corre. El idioma nunca termina. El idioma siempre fluye. Tú eres parte de ese río. Tú eres parte de ese flujo. Por eso no pienses que un día llegas al final. No pienses que un día sabes todo. Eso no existe. Siempre hay más. Siempre hay algo nuevo. Pero ese más es hermoso. Ese más es motivación. Ese más es vida. Así es la etapa avanzada. Es la cima de la montaña. Es el punto más alto. Pero también es un nuevo inicio. Ahora puedes vivir en el idioma. Ahora puedes sentirlo como parte de ti. Ahora puedes comunicarte sin miedo. Ahora puedes pensar en el idioma. Ahora puedes disfrutar el idioma como tuyo. Hoy quiero terminar con un mensaje claro. Ya hablamos de la etapa de principiante. Ya hablamos de la etapa intermedia. Ya hablamos de la etapa avanzada. Cada etapa es importante. Cada etapa tiene un objetivo. Cada etapa tiene un método.
La etapa de principiante es el inicio. Aquí aprendes palabras simples. Aquí formas frases básicas. Aquí escuchas y repites mucho. Aquí practicas un poco cada día. Aquí no tienes miedo a los errores. La etapa intermedia es diferente. Aquí entiendes más cosas. Aquí escuchas materiales naturales. Aquí usas la técnica de caminar y escuchar. Aquí repites frases cortas. Aquí aceptas que entiendes poco al inicio. Aquí tu memoria mejora con calma. Aquí buscas palabras nuevas. Aquí guardas tus notas. Aquí confirmas tus dudas con nativos. La etapa avanzada es la última. Aquí ya hablas con confianza. Aquí lees libros completos. Aquí escuchas podcasts reales. Aquí ves películas sin subtítulos. Aquí practicas con personas reales. Aquí cometes errores y aprendes. Aquí pierdes el miedo. Aquí te esfuerzas más. Aquí pruebas nuevos temas. Aquí pruebas nuevas frases. Aquí siempre avanzas un poco más. El aprendizaje de un idioma es un camino largo. No es magia. No es rápido en un día. No es fácil en un mes. Pero sí es posible. Tú puedes aprender si eres constante. Tú puedes aprender si practicas todos los días. Tú puedes aprender si aceptas los errores. Tú puedes aprender si tienes paciencia. Recuerda que cada error es útil. Cada error te enseña algo nuevo. Cada error te muestra una debilidad. Cada error es una oportunidad. No tengas miedo a fallar. No tengas miedo a equivocarte. Cada error es parte del camino. Quiero invitarte ahora a compartir tu experiencia. Cuéntame en los comentarios cómo aprendes idiomas. Tal vez tienes un método especial. Tal vez tienes una historia única. Tal vez tienes un consejo para otros. Tu experiencia puede ayudar a muchas personas. Y si este vídeo te gustó, te invito a suscribirte al canal. Así no te pierdes más consejos. Así seguimos aprendiendo juntos. Así seguimos creciendo en este camino. Aprender un idioma es un viaje. Tú ya estás en el camino. No pares. Sigue avanzando. Paso a paso. Día a día. Tú puedes lograrlo.